Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El fuego brotó en Tenamaxtlán y penetró en la Sierra de Quila el 12 de mayo de 1986. El reporte que entregó al gobierno del estado el alcalde de Tecolotlán, Manuel Rosas, señaló que tras 18 horas de combate, la combustión había alcanzado 8,000 hectáreas, más de la mitad de la superficie protegida por el decreto de 1982. Incluso había entrado en combate un helicóptero de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Al final, el pago por la inexperiencia de los brigadistas, casi todos originarios de Quila el Grande, es el más elevado de que se tenga registro en vidas humanas en Jalisco por estos eventos. 9 muertos. Sus nombres permanecen en una placa conmemorativa en Tecolotlán. Alejandro Jiménez Luquín, de 14 años. José Luis Sandoval Sánchez, quien recién cumplía 18 años de edad, además de 7 adultos más. Juan Sedano Sánchez, José Hernández Pérez, Javier Núñez Barbosa, Maximiliano Sánchez Soltero, Ventura Aquino Rivera, Antonio López Espinosa y Agustín Becerra Bustos. Por estos hechos, el 12 de mayo es Día Estatal del Combatiente de Incendios, en conmemoración de esta tragedia. El profesor Jesús Ruelas Santana, a punto de cumplir 90 años, recuerda la aciaga jornada y el difícil cumplimiento de un decreto presidencial que a la postre ha dado frutos. Falleció mi compadre Antonio López Espinosa, don Agustín Becerra y varios niños que traían el lonche a sus papás, y muchos de ellos que todavía hay una placa que se conserva en recuerdo de ellos. Allá en Quila. Aquí en el salón de la comunidad, ¿verdad? Entonces ahora, siendo presidente del ejido, el señor Alberto Villaseñor Cortés, nos presentamos en la ciudad de Guadalajara a ver dónde nos iban a apoyar para trabajar en defensa de la sierra. Y él logró, y en este momento ya estamos disfrutando porque hay programas de saneamiento, programas de reforestación, programas de conservación del suelo, zanjas de filtración. Todo eso nos ha tocado ir engrandeciendo esa sierra. ¿Usted no ha dejado de ir a la sierra? Yo casi siempre voy. Tomo mi caballo y me voy. De esta sierra de Quila dependen tres presas importantes. La presa de las Piedras, la presa de Tacotán, la presa de Trigomil, que son las que hacen fuertes el valle ese de El Grullo, el valle de Autlán. Son fuertes. La presa del Trigomil hasta tiene vigilancia del ejército allí todo el tiempo para que no va a hacer alguien le vaya a ocurrir un daño a esta presa, ¿verdad? Porque es muy fuerte. Entonces estoy satisfecho de haber participado como profe de banquillo en todas estas actividades. ¿Usted conoció a otro profesor que es famoso en este tema, el profesor Manuel Agraz? ¿Cómo no? Era uno de los grandes hombres que luchó por la defensa de él. Pero parece que nosotros le dimos con una hojita de un telegrama, le dimos al clavo, donde estaba el que daba la orden de proteger a esta sierra. 60 años atrás, la región era remota y a muchos días de camino de la capital de Jalisco. La carretera pavimentada pasó por aquí hasta que fue presidente, si yo no estoy mal, Adolfo López Mateos. Creo que sí, sí. O sea que durante mucho tiempo esto era muy lejos de Guadalajara. No, lejísimos. Todavía para comprar ese terreno el dueño vivía en Santa Anita
¿Ya en Tlaquepaque? Y me dijo, le dije, yo no tengo dinero, pero tengo ganado para darle por el terreno. Fíjate. La condición es que me lo ponga en Santa Anita. Y caminando llevan el ganado hasta Santa Anita. 3 días. 3 días duraron. ¿Cuántas reses le dio? 6. Por este terreno de esta casa. Sí. Que es una casa amplia, ¿verdad? Sí. ¿Usted entonces la construyó desde sus cimientos? Sí. Ah, mire, está bonita la casa. Ya le digo, es que el esfuerzo, mi familia es numerosa y todos empiezan a trabajar y yo le tengo un gran cariño a la Universidad de Guadalajara porque ahí se formaron mis hijos. Allá se ganan el pan de cada día. ¿Cuántos hijos tiene? 9. 9. 6 mujeres y 3 hombres. ¿Y viven en Guadalajara, aquí también? Sí. 6 mujeres, una es doctora, otras son maestras, y los hombres trabajan por dependencias de otros países, de Estados Unidos. Entonces fueron a Estados Unidos. No, están en Guadalajara. Ah, trabajan para... Sí, para esas, ¿cómo se llama? Dependencias. ¿Y nietos cuántos tiene? Poquitos, eso no, hay mucho, como unos 7. ¿Y bisnietos ya tiene? No. ¿No se han casado todavía los nietos? No. Ah, mire, salieron... Sí, muy... Porque digo, pues usted va a cumplir ya 90 años, me dice, el año que entra, ¿verdad? No, sí. 2023. Muy Así interesante. Y esto, pues, ha sido el esfuerzo de todos. Ahora, hablando de la época en que no existía la carretera, ¿tampoco Tecolotlán ya tenía servicios de salud, por ejemplo? No. Aunque fuera cabecera. En la época, el mejor presidente que hemos tenido aquí es el profesor Salvador Canales Núñez, que es cuando vino el forestal de México y que lo llevé a la Sierra de Quila. Él le ponía muchas ganas también a la defensa. Sacaba a los paracaidistas de allá de la zona, de la sierra, y a otros ya estaban otros, como sucedieron en muchas propiedades. Muchas gentes se dedicaban a tener grupos para que desestabilizaran la vida de los hombres del campo. ¿Cómo? Mandándolos a que se posesionaran de aquel lugar sin tener ni un derecho a nada de aquella tierra. Y después llegaban con los dueños y les decían, nosotros te vamos a ayudar a arreglar esto, nomás me vas a dar la mitad del terreno. Y muchos terrenos pasaron a gentes que vivían en esa forma. ¿Ya? O sea, digamos, era... Despojando. Despojando, exacto. Pero se salvó la ciénega y se salvó los manantiales de Tecolotlán. Se salvaron gracias al decreto. Si no, esta tierra está más bonita que la de Tapalpa ya se la acabaron. Entonces, vamos a luchar mientras que viva y los que tengamos ese cariño por esta sierra, porque de allí depende la vida del Grullo, de Autlán, ¿verdad? Hasta de Armería. Así es. Sí, pues aquí nace el río realmente que llega hasta Armería, ¿no? Sí, aquí nace, exactamente. Y ahí por Atengo, sigue bajando el agua que va a la presa de Tecolotlán y a la presa del Triomil. De aquí, de esta sierra, depende. Entonces es muy importante conservarla, cuidarla y que el gobierno nos apoye con buenos programas para seguirla cuidando.
20 años después de que el profesor Ruelas conociera la sierra, el médico Jesús Valle Guzmán llegó a la zona. La cultura de la destrucción de la vida silvestre dominaba en la región, como en gran parte del país. Cuando llegué, el deporte favorito de toda la gente era la venadeada. Entonces, para ver un venado, para poder ver un venado en naturaleza, pues me empecé a juntar con ellos. Y sí, en la primera salida que di con ellos, me tocó ver mi primer venado en la naturaleza. ¿Y le tocó ver como que lo mataran? Pues sí. Sí, era el costo, el precio a pagar. La cultura de la conservación, de la preservación, ha dado muchos altos y bajos. Sí. Antes la cacería era un deporte bien visto, noble, y era la forma de ir a traer un pedazo de carne del cerro y consumir carne de muy buena calidad. Actualmente la forma de pensar está cambiando. Hemos abusado de los recursos y nos estamos dando cuenta que ya no se puede hacer eso. Entonces hay muchas cosas que ya no podemos hacer y tienes que dejar de hacerlas. Entre ellas ya la cacería no se justifica de ninguna forma. Hay lugares donde pudiera justificarse porque tienen abundancia en fauna, pero aquí con nosotros no. Claro. Aquí con nosotros no se puede justificar la cacería. Para eso existen las sumas, pero pues también no respetamos mucho las reglas, no se respeta mucho el lugar de la UMA y el daño a la fauna silvestre sigue existiendo. Sí, porque estamos aquí rodeados por algunas sumas, ¿no? Sí. No tendría que tocarse el área natural protegida, pero eso sí ocurre. Ocurre, exactamente. Sí, digo, o sea, aquí hay un exceso. Creo que en el fondo es un problema también de impunidad, de falta de presencia de autoridad, de una autoridad que sancione, que vigile, que inspeccione y que le ponga sus límites a todos, ¿no? Sí. La variación de altitud que tiene la Sierra de Quila, como muchas montañas de este país, hace que pasemos de ecosistemas templados a ecosistemas tropicales. Tenemos unas montañas que en sus partes altas rebasan los 2.500 metros de altura, pero va desplegándose hacia las partes bajas y llega a por abajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, donde están los principales cuerpos de agua y donde se encuentra pues mucha diversidad. Sabemos que la selva caducifolia es muy rica en endemismos, son espacios casi insulares donde muchas especies no se han movido durante miles o millones de años y ha dado pie a este tema de los endemismos. Pero también tenemos muchos recursos que han sido explotados históricamente, por lo menos desde la colonia, y que lo podemos ver reflejado en la parte baja, donde podemos encontrar esa gran mancha blanca que usted está apreciando en este momento. Ese es un cultivo muy amplio, cientos de hectáreas de lo que se llama frutos del bosque o berries, que están generándose en todas las zonas planas intermontanas de las montañas del sur de Jalisco. Es un desafío importante porque están generando cambios de uso de suelo, porque están generando un agotamiento también en el uso de los recursos de la fertilidad natural del suelo, pero sobre todo por el tema del agua también, aunque son frutos que se obtienen con agua muy medida, a la larga la gran cantidad, el gran volumen de producción genera mucha presión por el agua y esto va contra los intereses de otros elementos de este paisaje que usted está viendo. Más al fondo se aprecia lo que es la cabecera municipal de Tecolotlán. Nos encontramos sobre la carretera que conduce o que liga a Tecolotlán con Tenamaxtlán, dos municipios rurales que dependen obviamente de todos los manantiales que surgen de estas montañas que ya tienen 40 años de protección y que es muy importante que se sigan protegiendo, pero entendiendo que están ligadas a los ecosistemas que las eslabonan con otras montañas, y por eso es importante lo que ocurre en las partes bajas que vimos en este espacio que estamos describiéndole aquí.
Las áreas naturales protegidas no solamente preservan el patrimonio natural, son también espacios de investigación, y con el cambio climático encima, los efectos de este son el trabajo esencial, no como mero conocimiento especulativo, sino como base para la toma de decisiones en políticas públicas. La investigadora Ana Luisa Santiago lo explica. Las áreas naturales protegidas han sido muy buen laboratorio natural para explicar este proceso. Justamente aquí en el Bosque de la Primavera también hay un estudio reciente en el que se evaluó el efecto que tiene el cambio climático en la infiltración y en la recarga de acuíferos en las diferentes microcuencas. Y es una proyección también que se utiliza a través de sistemas de información geográfica, percepción remota y todas estas variables de condición climática como la temperatura, la humedad, la evapotranspiración. Entonces sí, hay modelos ya en ese caso. Y en Sierra de Quila también se han hecho modelos para evaluar la infiltración, el escurrimiento de estas microcuencas que la componen. Todo esto, claro, es investigación que se ha desarrollado a través de mismos compañeros académicos de la Universidad de Guadalajara, en mención particular al doctor Raimundo Villavicencio, y en este caso, pues ha permitido incluso saber la cantidad que se corre en el caudal de los arroyos y la calidad del agua. Sí, se hicieron evaluaciones en diferentes tiempos, entre 2012, 2013 y 2015, 2016, a microcuencas que abastecen, por ejemplo, para empezar, la Sierra de Quila, por su topografía, se generan 24 microcuencas. De estas, provee el agua para 18 arroyos permanentes. Y entonces, tan solo cada microcuenca, que son esos espacios donde el parteaguas de las laderas de las montañas hacen que fluya el agua en una dirección, pues bueno, esa recarga ha permitido que, por ejemplo, la cabecera municipal de Tecolotlán, con cerca de 10,000 habitantes, pues se abastece el 50% del agua tan solo de un arroyo. Sí, el arroyo o río Santa Rosa, pero le llegan el de Corralitos, el de La Campana, o por el lado de Quila el Grande les llega el arroyo del Chiquito, el Ahogado, el Capulín, y pues, por ejemplo, en beneficio para las actividades productivas, ¿no? De este lado están asentados algunas empresas de invernadero. De hecho, ahora que mencionas el tema de la Primavera y Quila, recuerdo que ustedes compararon la resiliencia, de algún modo, el vigor de la regeneración de los dos bosques y las cuentas eran mucho mejor para Quila. Sí, se puede considerar más porque, bueno, Quila geológicamente hablando es más antiguo. Ha tenido más tiempo pues para generar mejores suelos, ¿sí? En cambio, la Primavera es un bosque joven, que no va más allá de 160,000 años, que el sustrato geológico pues hace que sea un tipo de jal, o sea, en el que el agua se infiltra muy fácilmente y pues tiene menos nutrientes. Entonces, realmente la primavera es un prodigio de bosque y hay que valorarlo como tal. Es muy importante saber que la respuesta a lo que vemos nosotros al apreciar el paisaje, el entorno, las diferentes comunidades vegetales, es porque pues tienen una razón que les ha permitido coevolucionar con millones y cientos de años, ¿no? Digo, crecer bajo un contexto difícil, tal vez sea donde deba sacar la primavera las respuestas para enfrentar el cambio climático, ¿no? No sé si sea el caso también de Quila, o sea, justamente porque, como tú dices, 160,000 años, pero además con constante actividad volcánica, que a veces lo que se había generado en unos miles de años se arrasó en una erupción, por ejemplo. Sí, claro, la dinámica geológica de la primavera es muy interesante, tan es así que hasta podría considerarse
un geoparque, ¿no? O sea, es una dinámica diferente. En cambio, bueno, en Sierra de Quila es de origen volcánico también, pero ígneo extrusivo, es decir, el Huehuentón, el cerro de la cumbre más alta, es un volcán apagado. Y bueno, pues ese sustrato geológico genera otros tipos de suelo y otra dinámica en la fertilidad. Y hay mucho más tiempo que la actividad volcánica se tranquilizó ahí. Claro, hace ya tiempo. De hecho, algo muy interesante también es que si ustedes visitan el Museo de Paleontología, ahí van a poder ver que el Valle de Tecolotlán es una zona de yacimientos de fósiles, tanto de animales prehistóricos, ¿no? Desde rinocerontes, que fueron incluso descritos especie como Tecolotensis, un rinoceronte, o bien en la parte alta de la montaña, también es yacimiento de fósiles de anfibios y reptiles, ¿no? Entonces eso pues también nos da una idea de la antigüedad, ¿no? de esa zona. Ahora, 15,000 hectáreas, la primavera tiene 30,000 y no puede resolver con 30,000 muchos de sus problemas porque además tiene un monstruo metropolitano a un lado. Pero 15,000 hectáreas con esta importancia que tiene Quila, ¿te parece adecuado? Yo muchas veces he escuchado que convendría generar más parches o generar algún archipiélago de modalidades de protección diferentes. Sabemos que los decretos clásicos de protección de la naturaleza ya son muy difíciles de sacar adelante, pero otras modalidades para poder garantizar pues un sistema mucho más amplio. ¿Cómo ves tú esto? Sí, de hecho, esa tendría que ser una política ambiental en la que se involucre más la participación de propietarios privados, de ejidos, y bueno, hay ya otros instrumentos de conservación en el reglamento de áreas naturales protegidas de Jalisco. Una de ellas son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y en este sentido es una certificación en la cual un propietario puede proponer desde 20 hectáreas hasta lo que le alcance, ¿no? O un ejido puede empezar también a destinar, por ejemplo, sus espacios de área común, donde incluso pues ese sea como su reservorio ecológico, ¿no? Que les va a estar proveyendo de bienes y servicios ambientales. En este particular, pues también un esquema serían esos corredores biológicos, esa conectividad que pueda darse entre espacios no protegidos, pero que son todavía espacios naturales de gran valor o de altos atributos para la conservación. Y también pensar más en el esquema de que los ciudadanos tendríamos que reconocer y compensar ambientalmente a las personas o propietarios o dueños de esos territorios que de alguna forma han mantenido, ¿no? Esos espacios naturales. Entonces, y que de algún modo un decreto los obliga a no hacer ciertas cosas. Tiene que haber una compensación, pero la sociedad como que tarda mucho en... Sí, eso de hacer clic, ¿no? O sea, en realidad eso es algo que también a mí me gustaría que la sociedad fuera muy consciente de ello, porque sí, siempre podemos como ver a la distancia que nos gustaría que siguieran conservando a la vaquita marina, que no desaparezcan espacios naturales, pero en ese sentido, bueno, ¿qué hacemos como ciudadanos, no? El área protegida cuenta con sus promotores históricos, pero sobre todo es una herencia invaluable, secunda el médico Jesús Valle Guzmán. El profesor Manuel Agraz era una persona muy culta, por principio de cuentas, y era muy dedicado en lo que emprendía. Entonces, él amaba esta zona, esta sierra, y pues tuvo la brillante idea de promover que se hiciera una zona de protección a la flora y a la fauna, y lo logró. De alguna manera le ayudamos muchas personas, lo acompañábamos, pero en honor a la verdad, la creación de la zona de protección se le debe al profesor Agraz. En honor a la verdad, él fue el principal promotor, fue el que más trabajo le metió, el que
anduvo haciendo los trámites en el DF, entrevistándose con autoridades hasta que lo logró. Y nosotros, los que le ayudamos, como te digo, en honor a la verdad, pues él fue el que hizo todo el trabajo. Es la realidad. Ya la siguiente fase fue generar institucionalidad, por ejemplo, la dirección de la reserva, Sí. para que esto tuviera ya un sentido más de política de gobierno, de Sí. programa, de conservación, que ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Así No es. siempre ha tenido financiamiento, por ejemplo, no siempre ha habido director, de repente hay crisis, ¿no? ¿Cómo ve la historia de la protección de 1982 a la fecha? Como dices, ha tenido altas y bajas, pero ahorita en este momento tenemos una muy buena administración. La gente que administra lo está haciendo bien y con amor a la naturaleza. Son personas jóvenes que están muy involucrados en la conservación, en el amor por lo natural. Ahora, cuando bien nos va a las áreas protegidas, esta que es federal, pero tiene coadministración estatal, llega a tener 6 millones de pesos anuales. Uno de repente diría, ¿cómo están las cuentas? Estamos invirtiendo 6 millones al año tal vez, en un buen año. Pero ¿cuánto es el valor de lo que está generando esta región en servicios ambientales? ¿Cuánto valen como para decir, estamos gastando suficiente o estamos todavía muy lejos del ideal que nos permita pues que estos bosques sean para siempre, con sus servicios ambientales, su recarga de carbono, el agua, que es tan importante para todos los municipios regionales, la biodiversidad y todos estos bienes pues, que hay aquí? Yo creo que los presupuestos son ínfimamente bajos, ¿verdad? Porque lo que nos entrega el bosque a cambio de esos 6 millones de pesos es invaluable. Valle Guzmán tiene fe en que las nuevas generaciones van a tomar la bandera y mantener estos bosques para siempre. Cada día hay un poquito más de conciencia y de protección. Yo creo que es un poquito de cuestión de un poquito más de educación y de que vayamos adquiriendo conciencia de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Pero yo tengo fe en las nuevas generaciones que están tomando la estafeta de cuidar estos lugares, lo van a hacer bien. Ahora, son 6 municipios los que tienen territorio. Sí. Tecolotlán me queda claro que siempre ha sido como una especie de sitio donde está muy identificado el tema de la conservación. Pero ¿qué pasa con los otros 5? O sea, ¿hasta qué punto está socializada la importancia de la sierra en toda la región a la que pertenece y a la que está beneficiando? Y yo pienso que toda la población que se beneficia de la sierra entiende los beneficios que le da esta área. Yo pienso que todos los municipios entienden que es vital conservar nuestra sierra para, pues, que no nos falte tanto el agua, ¿verdad? Que no nos falte tanto el agua, que tengamos un lugar donde visitar la naturaleza en su esplendor, un lugar hermoso para visitar y que aún podamos disfrutar de esas especies tan fantásticas como son los jaguares, los pumas, los venados. Sostiene Jesús Valle Guzmán que la presencia de depredadores contra las supersticiones del pasado es el mejor indicativo de salud ecosistémica. Que esos 25 años nos dan un termómetro de cómo la conservación ha ido ganando ciertas luchas, ¿no? Sí. Porque en 95 seguramente no se veía lo que se ve ahora. No, definitivamente no. O
O sea, sí, quizás sería la mejor forma de demostrar que sí sirve generar áreas protegidas. Definitivamente sí, pues los beneficios no creo que haya una persona que los pueda negar. Y se tienen que generar más áreas protegidas porque hay muchos lugares que urge que sean protegidos. Sobre todo porque 15,000 hectáreas, que bueno, es un territorio interesante, hay especies que no les es suficiente. Sí. Y digo, los jaguares pueden entrar y salir, los pumas también. Tal vez aquí no les pase nada, pero tal vez afuera los maten, porque también usted comentaba el tema de la cultura, el tema también de que ven un animal depredador y lo ven como enemigo de la ganadería, como enemigo de los propios humanos, aunque hasta donde yo sé no hay registro de ataques de depredadores felinos o humanos en muchísimo tiempo. Sin embargo, la gente como que compra estas fantasías, ¿no? Cada día menos, cada día con estos sistemas de monitoreo que hemos implementado y que hemos tenido, mucha gente que tiene ranchos privados que los tiene bajo llave y que no entra cualquier persona, nos dan chance de entrar a sus terrenos y de repente fotografiar, grabar el jaguar, y cuando ellos ven que ese animal convive con su ganado, siempre ha convivido con su ganado y nunca le ha hecho daño, lo entienden. La gente, el problema más grande que hay es la ignorancia, el desconocimiento, pero cuando la gente entiende, se da cuenta que su ganado no está en riesgo con los felinos. Y sobre todo que hay que respetar las presas del jaguar, ¿no? Exactamente. Porque el jaguar tiene que comer algo. Y luego a la gente que tiene ganado se está dando cuenta que cuando hay felinos en sus predios, su ganado está más protegido, porque cuando hay felinos, los perros ferales se mantienen fuera de esa área. Y los perros ferales son los que sí causan mucho daño al ganado. Generalmente en el tiempo que tenemos aquí, cuando hemos o nos han reportado matanzas de ganado, siempre se han sido perros ferales. Y en los lugares donde el jaguar se pasea, los perros ferales no entran. En el lugar donde hay pumas, donde hay una población saludable de pumas, los perros ferales se mantienen fuera de ahí. Entonces, a los felinos, a nuestros felinos, por ejemplo, hemos puesto cámaras trampa en ganado muerto, en carroñas de ganado, y nunca hemos visto un felino grande que vaya a comer carroña de ganado. Y a veces que nos encontramos por ejemplo, un pecarí, un venado atropellado, y lo dejamos en el cerro, le ponemos una cámara, sí llegan los grandes felinos a comer, pero al ganado como que no entra dentro de sus preferencias alimenticias. Claro. Y teniendo cubierto, pues ¿para qué, verdad? Exactamente. Teniendo el jaguar es un especialista en pecarís. El jaguar, donde hay pecarís, hay jaguares. Si te acaban los pecarís de una zona, el jaguar se va. Y es una de las cosas que hizo que regresaran nuestros jaguares, que el pecarí duró ausente de esta región unos 50 años más o menos. Entonces el pecarí regresó más o menos en el 95, se empezaron a ver de nuevo los pecarís, y para el 2000 ya veíamos evidencia de jaguares. O sea, el jaguar regresó gracias al pecarí, no por otra cosa. Sí, a final de cuentas los grandes felinos son una demostración de que la cadena alimenticia está más o menos completa. Exactamente. Porque ellos dependen de toda la cadena. Así es. Sí, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, es una excelente noticia la presencia, porque se había hablado que posiblemente eran jaguares en tránsito, pero me dice que no, que sí se están reproduciendo de algún modo aquí. En los años que hemos registrado el jaguar con cámaras, más o menos te puedes dar cuenta cuando es el mismo individuo, cuando son diferentes. Inclusive los pumas, que son tan parecidos unos a otros,
los distingues en una fotografía o en un video, porque siempre tienen alguna característica diferente a los demás. Hay unos que tienen la cola chueca, unos que traen una oreja caída, unos que tienen una cicatriz en alguna parte del cuerpo, entonces los logras distinguir. Entonces, lo que hemos notado que el jaguar, las temporadas que dura aquí son individuos que vienen y se quedan por una temporada 4, 5, 6 meses, y cuando regresan generalmente son los mismos individuos. O sea, no es que sean animales que están en tránsito, más bien es parte del territorio, de un territorio muy amplio que tienen estos felinos. Puede abarcar afuera, pero que sin duda aquí adentro. Exactamente. Tal vez los animales mismos perciben cuando hay un lugar que es más seguro para ellos, ¿no? Exactamente. La seguridad la perciben los animales. Hay un problema que no ha podido detenerse, el saqueo de vegetación y de especies endémicas, pero cada vez se compran, por ejemplo, menos aves enjauladas, añade Valle Guzmán. Estamos al borde de un arroyo y tal vez a ciertas horas alguien tiene el privilegio de ver el ajolote, que es único de Sierra de Quila, según me comentaba, pero está aquí de todos modos, aunque no se vea. Y ciertas especies de plantas que me platica que son muy valiosas y que también nomás existen en este lugar del mundo. Hay unas especies que están sometidas a un saqueo continuo, constante, como son las orquídeas. Antiguamente sí teníamos mucha orquídea, ahorita ya tenemos muy poquita orquídea. Las orquídeas se saquean constantemente, metódicamente se están saqueando. Hay plantas que no queremos dar a conocer a la gente precisamente para evitar el saqueo. Las tenemos que mantener en secreto, que las tenemos, para evitar saqueos. Pero ni así se escapan. Aún así, hay gentes que pues se dedican a comercializar con ellos. No, y esa gente que sabe pues de lo que hablamos, porque pues es gente informada, ¿no? Sabe el valor de ciertas plantas que ellos extraen para llevar a sus viveros y ofrecer a personas. Aquí habría que hacer alguna norma para garantizar que las especies que se venden en las ciudades no vengan de la naturaleza o tengan un permiso, y esas cosas como que el consumidor tampoco las pide, ¿no? Sí, exactamente. Lo que se tiene que hacer, pues, hacer valer las normas, ¿verdad? Supongo que con los pájaros pasa lo mismo, ciertas especies canoras, los citácidos, lo que son los loros, los pericos, pues supongo que también habitan por aquí, por la zona, y también tienen a sus gente que identifica dónde anidan y cómo extraerlos, ¿no? También ese tema de las aves, cada día se ven menos aves en el comercio, cada día es más difícil encontrar aves. Y cada día las personas compran menos aves para jaula. Generalmente las aves de jaula que más se comercializan pues son las que se crían en cautiverio desde la crianza. Pero ya no se ven los pajareros como se veían antes. Antes sí veías, por ejemplo, por las calles del pueblo, todas las semanas había gente con su montón de jaulas en la espalda, ofreciendo pájaros. Ya hace muchos años que no se ve eso. El maestro retirado Jesús Ruela Santana no es tan optimista con el compromiso de los jóvenes de su pueblo hacia la Sierra de Quila, aunque hay excepciones. Se han hecho programas de saneamiento, ha habido menos incendios que decía un comisariado, dice, cuando empieza la lumbre es fácil apagarla hasta con patadas, dice, pero ya cuando se extiende necesitamos la ayuda de todas las brigadas de Chiquilistán, de distintas partes, para cuidar la sierra. Ahora, usted ha vivido ya casi 90 años en esta región.
¿Cómo siente el tema del calor? ¿Está cambiando el clima? ¿Hay menos agua que antes? ¿Cómo lo siente usted esto? Este año ha sido uno de los años más crueles que hemos vivido. Nos ha llovido muy poco, casi nada. Se espera un año de mucho desastre, que no va a haber agua para el ganado, no va a haber agua para las personas. Es un año porque ha llovido muy poco. Y podría haber incendios por falta de agua también, ¿no? Claro, debemos estar preparados porque los incendios van a ser más fuertes, ¿verdad? ¿Y cómo siente usted a la sociedad en la que vive aquí en Tecolotlán? La gente, ¿qué tan comprometida está con la conservación de la Sierra de Quila? Los más comprometidos es el ejido. Los demás, como que no les vale nada. ¿Y los jóvenes, los estudiantes? Menos. Hace falta trabajar ahí en eso, ¿no? Hace falta trabajar este renglón que es tan importante. ¿Cómo se puede? ¿Con educación? Con educación. ¿Sí? Y entre los alumnos habrá algunos que si lo llevan a conocer la sierra, les platican allá. Tal vez alguno salga para hacer la defensa que ocupe esa sierra en un momento dado que nosotros ya nos vayamos. Sí, porque ellos van a tomar el relevo de ustedes, ¿no? Así es. Debemos inculcarles. A mis nietos quiero llevarlos. A mis hijas fueron. Mi esposa me acompañaba con todas las niñas que llevábamos hasta. Y ahí me nació el cariño por la Sierra de Quila. Pero hemos mejorado mucho, porque antes todo el mundo hacía, como dice el dicho, de árbol caído todos quieren hacer leña. Claro. Ahora, ¿y no es peligrosa la sierra? ¿Se puede caminar sin problemas, sin riesgos? El terreno ahorita no es tan peligroso, pero en el tiempo de lluvia sí es fácil que se caiga uno y todo eso. Ahorita no, es más agradable, ¿verdad? ¿Gente malosa no hay allá arriba? No. Es tranquilo. Está quieta la situación. La historia de la región ha sido accidentada. Nacido en 1933, el profesor Ruelas Santana guarda la memoria de eventos que incluso no vivió personalmente, como la Guerra Cristera, y las largas y cruentas disputas agrarias, o la complicada alfabetización, de la que sí fue actor principal. Mi mayor satisfacción fue al recibir un certificado, porque yo nunca tenía un pedazo de tierra. ¿Quién le dio el certificado? ¿Qué presidente fue? Fue Roberto Mesa Fuentes. ¿En qué años serían? No recuerdo ahorita porque ya ando mal. ¿Pero fue fundador del ejido o ya existía el ejido? Ya existía el ejido. El ejido es viejo. Ajá. Ejido Tecolotlán. El ejido este es muy viejo y aquí sucedieron cosas muy tristes, ¿no? Porque asesinaron a mucha gente por las tierras. Cuando fue la lucha agraria. ¿Está hablándome de qué época, más o menos? Pues de la época de la Revolución de 1910 fue. Y luego la época cristera fue tremenda. Aquí asesinaron a 2 sacerdotes. 2 sacerdotes. Un sacerdote que se llamaba José María, no recuerdo el apellido. Lo colgaron allá para la Sierra de Quila. A otro lo colgaron aquí en las orillas del pueblo, que se llamaba Genaro Sánchez. Pero la lucha entre los ejidatarios y entre el clero fue muy fuerte, ¿verdad? Porque murieron gentes inocentes, que no debían nada, ¿verdad? ¿Tecolotlán era muy cristero o era muy gobiernista o cómo era la gente aquí? Era más gobernista que cristero.
Pero aún así había gente con mucha fe. Siempre ha habido, pues. Siempre ha habido. Y ha sido una sorpresa a la hora que se prende una revolución. No se imagina cómo agarra fuerza los cristeros. ¿Y los cristeros, había cristeros aquí también en Tecolotlán? Sí. Y en los pueblos cercanos, supongo yo. Así es. Y entonces los agraristas andaban luchando por la tierra y trabajaban para el gobierno. Así es. Entonces fue muy violenta. Era el segundo gobierno, los agraristas. El Lázaro Cárdenas, el señor que para mí es de mucho respeto. Había que educar al pueblo porque no sabían leer ni escribir. Los niños y la gente grande vivían en tinieblas, no sabían leer ni escribir. Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas fundó las escuelas rurales. No había maestros sino que ya con que uno supiera leer y escribir, lo mandaban a que enseñara a los demás que no sabían leer ni escribir. Y allí se sentaron las bases para el desarrollo de México. Claro. Cuando ya las personas empezaron a saber leer y escribir, fue un gran avance. Usted, cuando empezó a ser profesor, llegaba a un lugar a empezar a construir la escuela, no me refiero nomás físicamente, sino que la gente entendiera la importancia que los niños fueran a la escuela. ¿No encontraba de repente actitudes hostiles contra usted por parte de la gente grande, por parte de los curas, por parte de los caciques? Me tocó muy buena suerte. Diario encontré gente que me entendiera y que yo quisiera, y ellos me querían a mí. Pero no. Hay unas historias negras de pobres maestros que llegaban y la gente estaba, ¿cómo se llama?, enajenada, que enseñar a leer y escribir era una cosa contra... llegaron a atacar a los maestros hasta quitarles la vida. Aquí hubo una maestra que se llamaba Rosa Cueva Hueso que la ultrajaron, le partieron, cortaron los pechos, ya le digo. ¿Y ahí eso sucedió cuando usted ya era maestro? No. ¿Usted era maestro? Antes. Mucho antes. ¿Y quiénes eran los que no toleraban a los maestros? ¿Quiénes los atacaban? Algunas gentes, pues la gente que pensaban que le iban a quitar su religión, ¿ya? Esa gente era la más agresiva. ¿Ya? Y en general los curas, ¿cómo eran con la educación? Pues muchas veces metían la pata. ¿Ya? Muchas veces. ¿Y otros algunos no? Hay de todos, unos tranquilos. ¿Ya? Porque yo me pregunto si antes de la educación pública las iglesias no enseñaban a leer y escribir aquí en la región. No. Porque en algunos lugares de México sí era la iglesia la que enseñaba. Este fue uno de los menos, ¿cómo se llama?, fanáticos, digo yo. Este pueblo era de los menos fanáticos. Pero la educación aquí empezó hasta que llegó la educación pública con ustedes. Las escuelas del Estado, que por lo regular eran donde asistían los hijos de los ricos. La escuela rural, fundada en el gobierno de don Lázaro Cárdenas, fue un avance grandísimo. El profesor rural tenía fe en que si sus alumnos sabían leer y escribir, era la mayor satisfacción que tenía. Y fue grande porque ya se desarrolló. Decía un inspector, manden sus hijos a la escuela. Nadie se ha muerto por no saber leer ni escribir.
porque el que no sabe leer ni escribir vive en tinieblas. Entonces le daba ánimo a la gente para que mandara a sus hijos a la escuela. Cuando ya se ha vivido tanto, es ineludible ponderar lo que se ganó y lo que se perdió. Y como en la famosa copla de Jorge Manrique, todos caemos a la larga en la certeza de que, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Así lo expresa don Jesús Ruelas. El niño no le hace el caso ni al padre ni al maestro. Él está enajenado. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero ni de comer se acuerda o se molesta. Si le quita el celular, se revuelca como un gato. Estamos viviendo una época triste. ¿Usted imaginó alguna vez que el mundo fuera a estar tan conectado como ahora? Digo, No. Qué peligro que pensáramos en los aviones. ¿Verdad? Al oír ese ruido, todos nos dejábamos caer porque teníamos miedo que algo nos atacara. De los primeros aviones. Por ejemplo, nací yo en el 33. Entonces, todavía no había el desarrollo, no había carretera a Guadalajara. El viaje a Guadalajara para llevarle mercancía era a lomo de burros, ¿verdad? Y de mulas. Se dedicaban los arrieros, duraban 3 días para llegar a Guadalajara o 4, ¿ya? Haciendo escalas. Cuando usted compró este terreno, que dice que llevó veces a Santa Anita, Sí. ¿qué año fue más o menos? Más o menos fue como en el 1954. Todavía era entonces muy lejos. Muy lejos. Usted ya tenía más de 20 muy lejos años. Guadalajara, muy lejos, sí. Entonces todo cambió hasta que la carretera entró. Sí, está en la carretera de terracería. Pero mucho antes de 1933 estaba ya la milenaria Sierra de Quila, refugio de bandidos, como los famosos plateados a comienzos de ese siglo, reserva de animales increíbles, como los lobos y los osos negros, que nunca regresaron. La historia de 40 años de conservación demuestra que cuando un proceso de extinción es tan contundente, ni la mejor gestión de un territorio puede llevar a que los muertos resuciten. Queda así una lección amarga para el aciago futuro con el cambio climático encima. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.